La violencia que se desató a principios de esta semana, tanto en el municipio del Mezquital como en Vicente Guerrero o en la región lagunera o también aquí en la ciudad capital, tienen como eje fundamental el crimen organizado en su expresión del tema del narcotráfico. El documento de la Conferencia Episcopal Mexicana, a quien hemos hecho múltiples referencias en esta edición, toca también este fenómeno del narcotráfico. Es por ello que la recomendación literaria de esta semana es justamente el libro El México Narco. Se trata de una obra colectiva de los reporteros del prestigiado semanario Proceso, y a través de este texto mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos va a permitir acercarnos a algunas de las entidades federativas que han sufrido y que en estos momentos están sufriendo el serio conflicto que implica la preeminencia del narcotráfico en la vida cotidiana de los mexicanos, de los duranguenses y de otras regiones de nuestro país. Vamos con nuestra sección de cultura política, con este tema, con este libro que, le repito, es la recomendación de esta semana. Hay a quien no le gusta lo que se dice de México en relación con el narco. Se ha dicho, por ejemplo, que cada día el país se parece más a la Colombia de los tiempos de Pablo Escobar. Se dice también que la estrategia del gobierno, la guerra frontal en contra del crimen organizado, falló. Se agrega, además, que el narcotráfico nunca va a desaparecer, que lo único que puede intentar el gobierno es frenar la inseguridad, pero al narco nunca lo podrá erradicar. César Gaviria, expresidente de Colombia, es uno de quienes así han hablado. En México, los gobiernos de distintos niveles y especialmente emanados de partidos distintos se echan la culpa unos a otros. Para los estatales, es el federal el que tiene la responsabilidad de frenar la violencia del crimen organizado. Para el federal, parte del problema es que los estados no cumplen con su tarea. Nadie tiene la culpa. Para tener un punto de vista más próximo a la realidad, hay que acercarse al texto que coordina Rafael Rodríguez Castañeda, quien integró al cuerpo de reporteros del semanario Proceso, y con ellos presentó El México Narco, 200 páginas que hablan de la geografía del narcotráfico, región por región, estado por estado, ciudad por ciudad. En la obra se lee: el narcotráfico invadió el territorio nacional, con la complacencia y aún la complicidad de autoridades de todos los niveles, civiles, policíacas, militares. El crimen organizado convirtió a México en una potencia en la producción, distribución, venta y exportación de estupefacientes. De extremo a extremo, los cárteles impusieron su ley a sangre y fuego, en el sentido estricto de la palabra. Se habla, por ejemplo, de Durango, y las 7 páginas que se dedican al Estado, impunidad garantizada y narcopolítica, llaman la atención. En el primero de los casos, el general Moisés Melo García es el personaje principal. En el segundo, la supuesta infiltración del narco en los distintos niveles de gobierno en la entidad. Hay nombres célebres, grandes, cuando se habla del imperio del crimen organizado, y se dice también que no hay semanas sin ejecuciones, enfrentamientos, detenciones o confiscaciones de armas. Se habla de las familias que en Guadalupe Victoria se han ido por miedo a los feyotes, de la tierra del cine, ahora la tierra donde son otros los que mandan. Se trata del Estado que ha fallado. Es el México bárbaro que contempló John Kenneth Turner a principios del siglo XX, el país de la violencia, pero también de la impunidad y la corrupción, del adiós al paraíso y de la disputa por Juárez, de la narcomiseria y la conjura del silencio, de los intocables y el disimulo, y hasta de la pesadilla de Calderón. Pero es el México de carne y hueso, aunque a veces cueste tanto reconocerlo. Nuevamente, tenemos a disposición de quienes a través de Radio 620 y de Canal 10 nos siguen en esta edición sabatina
3 ejemplares con el propósito de sortearlos entre quienes en este momento se reporten a las oficinas de análisis político. Los números telefónicos aparecen en pantalla, pero para quienes nos siguen a través de Radio 620, por supuesto que con mucho gusto se los doy a conocer. El 8-100-200, el 836-0736 y el 836-1767. Esta recomendación de El México Narco le va, sin lugar a dudas, a ilustrar sobre la realidad que priva en nuestro país, lamentablemente, como consecuencia de la preeminencia del crimen organizado. Síguenos por Canal 10. Sábados 10 de la mañana, domingos 8 de la mañana. Análisis político. Continuamos.